Va, mila esker, Concepción, y cómo se nota quién hace los exámenes, que clavado el tiempo, vamos. Ahora quien va a hablar es José Blas Pau de Chávez Usaeta. Él es registrador de la propiedad, concretamente del registro de la propiedad de Tolosa, número 2, desde el año 2017, y donde continúas. Y la verdad es que es una maravilla ver a gente tan joven aquí entre nosotros. Así que nada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, no voy a ser puntual. Buenas tardes. Y lo primero, mi agradecimiento a la Academia Vasca de Derecho y especialmente a su presidente por brindarme la oportunidad de participar, al Parlamento Vasco y desde luego manifestar que es un honor y un orgullo participar en el seno donde se generan las normas, donde se hace la reflexión sobre nuestro derecho civil o sobre el derecho civil vasco. Y bueno, yo simplemente voy a hacer referencia a algunos supuestos, tal como me pidió Andrés, algunos supuestos de práctica registral. Algunos supuestos en los que las instituciones civiles propias de derecho civil vasco dan lugar a alguna peculiaridad en la práctica registral. Ya he adelantado antes un poco con un par de asistentes de lo que iba a hablar y no ha gustado mucho lo que pensaba lo que pensaba exponer. Así que bueno, yo a lo que sí me comprometo es a ser breve, porque soy muy de lo que decía Baltasar Gracián, que después de decir que lo bueno, si breve, dos veces bueno, añadía, que es donde yo me sitúo, que lo malo, si breve, un poco menos malo. Así que bueno, por lo menos lo que voy a intentar es ser breve. El primer supuesto al que quiero hacer referencia es el derivado de la existencia como régimen supletorio de la comunicación foral de bienes. ¿Y por qué modula eso en nuestra práctica registral aquí en el País Vasco? La titularidad de los bienes y la titularidad registral se ve afectada por el régimen económico, ya sea el legal, ya sea el convencional, que rige los efectos patrimoniales del matrimonio, porque va a determinar no solo a quién pertenecen los bienes, sino también cuál es el poder de disposición, incluso cuál es la legitimación pasiva cuando se ejerciten acciones frente al titular de los bienes. Por eso, es lo que justifica que el artículo 51 del reglamento hipotecario exija, para inscribir un acto en el registro, si se trata de una persona casada, que se identifique cuál es el régimen económico del matrimonio y que se identifique al otro cónyuge, y debe reflejarse en el asiento registral. Ahora bien, la Dirección General ha interpretado después que, estableciendo como vía de principio general, que tratándose de adquisiciones mortis causa, no es necesaria la identificación del régimen económico matrimonial y no es necesaria la identificación del otro cónyuge. ¿Por qué? Porque lo está haciendo sobre un contexto en el que el régimen económico supletorio aplicable es el de sociedades gananciales, que es en el que hay en el derecho común y en el que, como sabemos, los bienes adquiridos a título gratuito por cualquiera de los cónyuges tienen carácter privativo y le pertenecen exclusivamente al cónyuge adquirente, le corresponde a él el poder de disposición y le corresponde a él la legitimación pasiva. Esto, que resulta también válido para otras regiones forales, como en Cataluña, ¿no? Que si no me equivoco el régimen aplicable es el de separación de bienes. En Valencia, que aunque han tenido tumbos con la sentencia del Constitucional, creo que era o bien separación de bienes o bien sociedades gananciales, pero aquí la situación es más compleja por la existencia de la vecindad civil vasca, la diversidad de vecindades locales y la existencia de un régimen supletorio de comunicación foral. Yo creo que no hace falta que explique el contenido del régimen de comunicación foral, pero simplemente que implica la comunicación, en caso de que se disuelva con descendientes comunes, la comunicación también, la incorporación al régimen de comunidad de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges. Y lo que supone que durante su funcionamiento el artículo 135 de la Ley Hipotecaria, de la Ley de Derecho Civil Vasco, exija el consentimiento de ambos cónyuges para realizar actos de disposición sobre estos bienes, lo que justifica que la regla, cuando se trata de personas con vecindad civil vasca, deba ser la contraria. Deba ser que lo necesario es identificar el régimen económico del matrimonio y la identificación del otro cónyuge. Por lo que aquí se modula nuestra práctica frente al régimen del derecho común. Y así aprovecho para decir que esto sirve para un poco justificar por qué en el registro se ponen pegas. ¿Por qué si normalmente en el caso de las adquisiciones mortis causa no se dice nada y de repente me empieza el registrador con que, oye, ¿cuál es el régimen económico matrimonial? Si ha adquirido a título sucesorio. Bueno, pues por la interpretación de la Dirección General derivada de este régimen económico matrimonial. Otro supuesto al que quiero hacer referencia es el de la troncalidad, y especialmente en su relación con el registro de la propiedad. Ya digo que no quiero entrar en la naturaleza jurídica de la troncalidad, simplemente decir que es una vinculación de una persona con el bien, o del bien con una persona o con una familia, con ese ámbito familiar al que pertenecía el bien.
La Ley de Derecho Civil Vasco lo configura o lo regula, la protección de esta figura lo protege mediante el reconocimiento de un derecho de adquisición preferente. Si bien creo que en una mayor precisión podríamos diferenciar que cuando se realicen actos de disposición a título oneroso sobre bienes troncales se configura como un auténtico derecho de adquisición preferente, es decir, puede el pariente tronquero ejercitar, se le comunica y puede ejercitar si quiere un derecho de adquisición preferente, y por otra parte lo que serían las sucesiones mortis causa, ya que en las sucesiones mortis causa, más que un derecho de adquisición preferente, entiendo que se trata de un caso de sucesión legal, un caso de preferencia para suceder directamente en el bien. No es un derecho de adquisición preferente, sino una sucesión legal al bien. Para garantizar o para hacer efectivos estos derechos, la Ley de Derecho Civil Vasco lo que hace es reconocer, es establecer la necesidad de llamamiento en el caso de transmisiones onerosas o que se abra la sucesión intestada a favor de la línea de los parientes tronqueros. Entonces, en caso de incumplimiento de estas obligaciones de llamamiento, la sanción que prevé la Ley de Derecho Civil Vasco es la nulidad. Lo que ha supuesto la Ley 5/2015 ha sido el paso de la nulidad radical y absoluta a la anulabilidad. Es decir, no se considera ya como un acto plenamente nulo de pleno derecho, sino que se considera como un acto anulable si no se han hecho los llamamientos correspondientes y no se han respetado los derechos de los parientes tronqueros. Y entonces, a la vista de esta solución o de esta consecuencia que recoge la Ley de Derecho Civil Vasco, yo me pregunto dos cuestiones que planteo, que son si, tratándose de un acto anulable, cuando no consta que se hayan efectuado los llamamientos, es un acto que debe acceder al registro de la propiedad, es un acto que se deba inscribir en el registro, y en caso de que resolvamos o que contestemos a esto afirmativamente, en el caso de que se inscriba en el registro, plantear cuáles son los efectos que se tienen que derivar de haber inscrito este acto anulable, si debe producir o no efectos frente a un tercero. Respecto a la primera cuestión de si debe acceder al registro, simplemente y como premisa, que en el registro de la propiedad o en nuestro sistema registral uno de los principios esenciales es el principio de legalidad, que exige que solo puedan acceder, que se controle la legalidad en la inscripción de los actos en el registro, de modo que solo puedan acceder actos que sean enteramente válidos y definitivos. Así lo ha interpretado también la Dirección General en reiteradas ocasiones, señalando que no debe permitirse el acceso al registro de los actos de carácter anulable. Claro, es una figura controvertida, la del acto anulable, que es un acto válido, pero que se puede ejercitar una acción de anulación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué es válido o en qué no lo es? Bueno, lo que sí es un acto con validez provisional o con eficacia claudicante, como señala la doctrina. Es decir, pero no tiene una validez definitiva. Con lo cual, de permitir su acceso al registro, la consecuencia indeseada que se produce si se permite el acceso de estos actos al registro es que el perjudicado por el acto anulable pierde la efectividad de su acción si no puede ejercitarla frente a un tercero que aparezca en el registro de la propiedad. Pongamos que se le concede un plazo de 4 años para el ejercicio de la acción, pero si se permite la inscripción en el registro y que aparezca un tercero, esos 4 años quedan en un plano meramente ilusorio. ¿Qué otros casos de actos anulables hay o que podemos atender para ver si son accesibles al registro? Los regulados en el artículo 1301 del Código Civil. Actos realizados por un menor de edad, actos realizados con violencia o intimidación, actos realizados con falsedad de causa. Todos estos son casos de negocios anulables, no nulos de pleno derecho. Son actos en los que, si se da cualquiera de estas circunstancias, hay un plazo de 4 años para el ejercicio de la acción. Bueno, si tuviéramos constancia en el título que se presente en el registro de que ha concurrido cualquiera de estas causas, que el vendedor ha prestado su consentimiento con violencia o con falsedad, lógicamente no accedería al registro, a pesar de que se trata de un acto anulable, de que si quiere el menor no ejercita la acción la acción de anulación. Por lo tanto, el régimen es el mismo. Se trata de actos anulables. Que queda claro que no deben inscribirse cuando estamos en el artículo 1301, pero que plantea más dudas en el caso de cuando no se han hecho los llamamientos al pariente troncal. Es cierto, y esto lo planteo sobre todo a raíz de una resolución de la Dirección General en el que el supuesto planteado era que una persona, convencional civil vasca, disponía de un bien que podía ser troncal. Lo que pasa es que vendía en documento privado y no elevaba escritura pública ni lo inscribía en el registro de la propiedad. Y es posteriormente, una vez fallecido, cuando los herederos proceden a ratificar este contrato, a otorgar la escritura pública y permitir su inscripción en el registro. Y el registrador, en este caso la registradora, denegó la inscripción, entendiendo que la ratificación no debía realizarla el heredero, un heredero que no era un descendiente, sino que en su caso, de tratarse de un bien troncal, debía prestarse el consentimiento por el pariente troncal, por lo que exigía que por lo menos se manifestara si se había hecho una sucesión ab intestato para los parientes troncales. Y lo rechaza la Dirección General con 2 argumentos. Por una parte, y no me meto ahora aquí tanto en ello, pero por una parte diciendo que el que es
sucesor a título universal es el heredero, que es al que le corresponde cumplir con las obligaciones del causante, mientras que el pariente troncal, al suceder en un bien troncal, tiene la consideración de sucesor individual o de sucesión como un legatario. De modo que, si esto es un acto anterior y lo que se trata es de cumplir una obligación pendiente, pues le corresponde hacerlo al heredero. Bueno, no hago objeción a este argumento, pero sí al segundo, en el que dice que ya la Ley de Derecho Civil Vasco prevé la posibilidad de inscripción de estos actos anulables, cuando en la ley dice que el plazo de los 4 años se contará bien desde que se tuviera conocimiento de este acto, bien desde que se inscriba en el registro de la propiedad. Entonces, ¿esta doble alternativa significa que debe inscribirse en el registro de la propiedad? Bueno, pues es el argumento de Dirección General, es el argumento que creo que es mayoritario, pero que yo no comparto, humildemente no comparto, porque cuando se habla de que el plazo de 4 años debe contarse desde que se tenga conocimiento o desde la inscripción, está hablando de momentos en los que se tenga conocimiento. Desde que se tenga conocimiento o desde la inscripción. A partir de ese momento ya no puedes alegar desconocimiento. A partir de ese momento consta en un registro público cuyo contenido es ya o se presume conocido, con lo cual los 4 años se contarán necesariamente desde ahí. Por lo que yo, si el argumento es ese, pues no lo comparto. Pero es verdad que entiendo que es la posición mayoritaria y que además es la posición que ha defendido la Dirección General, con lo cual no ejerzo en Vizcaya, así que no tengo el problema de tener que afrontarlo. Pero si nos ponemos en la situación de que haya accedido al registro de la propiedad, entonces yo lo que planteo, porque no me parece que esté resuelto, no lo veo claramente en la Ley de Derecho Civil Vasco, cuál es la consecuencia de que haya accedido este acto anulable al registro de la propiedad. Y aquí caben solo 2 opciones. Considerar que, en caso de que se haya hecho la inscripción sin el llamamiento, aparezca un pariente tronquero, ejercite la acción de anulación, si esos efectos de la acción de anulación son oponibles o no a un posible tercero que cumpla los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria. Alguien que, sin conocer la posible causa de anulación, si se va a ver o no perjudicado. Si consideramos que no le es oponible al tercero que reúna los requisitos necesarios para que opere la fe pública registral, entonces nos planteamos con el problema que os decía. La lesión es para el pariente tronquero, que aunque se le concede un plazo de 4 años, si el tercero ha aparecido al día siguiente de la inscripción en el registro, la posible protección, estos 4 años, caerían en saco roto, porque por mucho que ejercite la acción ya no se va a poder hacer efectiva frente al nuevo titular registral. La otra opción es considerar que sí, que efectivamente, en caso de que se ejercite la acción, se va a poder oponer al tercero, aun cuando reúna los requisitos previstos en la legislación hipotecaria para que entre la fe pública registral. Y entonces el perjuicio ya no es para el pariente troncal, que obtiene su protección, sino para el tráfico jurídico, para quien adquiera, para la información registral, para la seguridad jurídica preventiva. Tratamos de evitar estos juicios, de evitar posibles conflictos futuros, y lo que estamos haciendo es patada adelante y ya, si surge el problema, lo resolveremos ahí judicialmente. Esto supone que cuando uno va a contratar, tratándose de un bien troncal o posiblemente troncal, no tiene la certeza de que los pronunciamientos a los que puede acceder, los pronunciamientos del registro de la propiedad, sean los que son. Y esto, indudablemente, en lo que repercute es una merma del valor jurídico, del valor económico, del valor patrimonial del bien. Lo que me da la sensación es de que esta es la posición que recoge la Ley de Derecho Civil Vasco cuando dice que todos los derechos recogidos en esta sección, creo que dice en el artículo 82, prevalecerán frente a cualquier otro derecho, incluidas las tercerías registrales. Entiendo que pretende reconocer este efecto incluso frente al tercero que cumpla los requisitos del artículo 34. Y entonces, me parece que lo procedente sería crear una mención registral para advertir de que en tales bienes cabe la posibilidad de que se ejercite la acción, de que el que adquiera o el que financie sobre este bien tenga conocimiento de que sobre estos bienes puede ejercerse una acción y puede anularse su derecho y así sucesivamente. Es decir, crear una especie de artículo 28 de la ley hipotecaria que precisamente acabamos de anular porque consideramos que es antieconómico crear esta advertencia, crear esta inseguridad sobre la base de la protección de unos derechos que de forma muy casual o muy poco habitual van a darse, pero que, como afectan a la policía registral, pues debería reflejarse. Aquí dejo este apartado y ya, por último, otro supuesto en el que nos plantean en la práctica registral algunas cuestiones y que ya se ha hecho alguna referencia, es el supuesto del caserío con sus pertenecidos, porque supone la creación de una finca registral especial. No contiene la ley hipotecaria una definición de finca registral.
sino que para saber lo que es una finca registral lo que hay que acudir es a la doctrina de la Dirección General, que así lo ha perfilado, definiéndolo como una superficie de terreno delimitada por una línea poligonal cerrada en todos sus puntos, algo así. Es decir, una porción de terreno que está cerrada, una porción de terreno única que está cerrada en todos sus puntos. Luego, así se ha acogido también a la Ley del Catastro Inmobiliario. El texto refundido de la Ley del Suelo del año 2015 recoge este concepto de finca y además dice que cuando habrá folio registral, entonces se denomina finca registral. Entonces, más o menos tenemos ahí la idea de lo que es la finca registral y, además, otro de los principios esenciales de nuestro sistema hipotecario es el de folio real, que implica que toda la información que hay en el registro se ordena por fincas, es decir, se ordena por estas porciones únicas de terreno. Entonces, ¿qué particularidades presenta el caserío? El artículo, creo que se define en el artículo 12 de la Ley de Derecho Civil Vasco, donde podemos destacar tres notas características. Que tiene que contar con una casa de labor que puede tener, como construcción, ¿no? como una construcción, que puede tener 2 o más terrenos accesorios y que estos pueden ser o no contiguos. Es decir, nos estamos situando en que existe una porción de terreno, que es el caserío, y que tiene como accesorios lo que se llaman los pertenecidos, que son otras porciones de terreno que pueden ser discontinuas, pueden no estar chocando con el caserío o pueden ser contiguas. Es decir, se está alterando lo que es la finca registral de la porción única de terreno, porque pasamos a tener una porción de terreno que tiene pegada a otra porción de terreno, o bien que tiene otras porciones de terreno accesorias, pero que no están chocando con la misma. Bueno, resulta admisible porque el artículo 8 de la Ley Hipotecaria sí prevé las explotaciones agrarias como conjunto de porciones de terreno que tienen una finalidad. Pero en el caso del artículo 8 de las explotaciones agrarias se entiende que sí responde a la existencia de una actividad agrícola o empresarial que se debe justificar para permitir su inscripción con un número de identificación fiscal, con una serie de requisitos adicionales. El caso es que nos encontramos en el registro con estas fincas especiales, que es el caserío con sus pertenecidos. ¿Y por qué esto nos plantea cuestiones? Pues nos plantea cuestiones en un montón de puntos. Y expongo algunos de ellos. El primero, para la inscripción en el registro de actos de segregación o de división de fincas. Si se presenta en el registro un acto de división o segregación que implica separar el caserío, ¿qué naturaleza jurídica tiene esto? Porque el artículo 207 de la Ley del Suelo y Urbanismo de aquí en el País Vasco exige licencia, autorización administrativa para realizar estos actos de división o segregación. Entonces, separar un pertenecido del caserío es un acto de segregación. Hay un fraccionamiento de terreno, hay que pedir licencia, tenemos que cerrar el registro si no se acompaña de la licencia. Bueno, pues podemos entender que si ya es una porción de terreno separada, no hay tanto una división o segregación como una desvinculación. No es necesaria la licencia. Pero, y en el caso en el que tenga un pertenecido, pero sea colindante. Los dos están descritos en el registro, cada uno con su superficie y con sus linderos. En este caso tenemos que considerar que hay una segregación, que hay un fraccionamiento del terreno. La porción de terreno es única. Ahora bien, podemos decir, bueno, ya está descrito con su superficie y con sus linderos. Podemos entender también que en este caso no es una segregación. O bueno, también podemos entender que sí, porque como reitera la Dirección General y lo recoge también el Tribunal Supremo, la segregación es una operación eminentemente registral, porque supone fraccionar el objeto jurídico, que es el objeto del registro. Y el objeto del registro sí se está fraccionando si se le separa un pertenecido, sea o no colindante. Bueno, esa es una cuestión. Esto se nos reproduce en el caso de las unidades mínimas de cultivo. Aquí cada territorio histórico tiene su superficie de unidad mínima de cultivo. En el caso de Guipúzcoa son 10.000 metros. Entonces, en el caso de que tengamos un caserío con sus pertenecidos que reúnen su superficie, cada uno de ellos, si se quiere sacar un pertenecido que tiene una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, el pertenecido que ya estaba formado con su superficie y sus linderos, ¿estamos fraccionando la unidad mínima de cultivo? ¿Tenemos que hacer el envío para que se examine esto y se autorice el acto porque no hay fraccionamiento de la unidad mínima de cultivo? Bueno, pues podemos entender que como es una porción separada no lo es. Y la misma cuestión, si está colindando con el caserío, si el pertenecido es colindante, ¿hay fraccionamiento o no? El terreno se está separando, pero tiene ya sus linderos. Más cuestiones que plantea esto. El artículo 12 define el caserío como una casa de labor, que es la construcción, junto con sus pertenecidos. Otro supuesto que se nos ha planteado, que se plantea con relativa frecuencia, es que se segregue el caserío y lo que permanezca como resto sean un conjunto de pertenecidos, que se suele traducir como lote formado por los antiguos pertenecidos del caserío tal. ¿Esto es viable? O sea, ¿existen pertenecidos sin caserío? ¿No tienen que tener un caserío al que pertenecen? Pues en principio parece que sí, que debería denegarse. En ese caso, podría subsumirse en el caso de una finca o de una explotación agrícola del artículo 8, pero ya requiere unos requisitos adicionales. Ya no es simplemente llevarte el caserío, ya es acreditar que existe una explotación agraria que lo justifique, un número de identificación fiscal, inscripción en el registro administrativo correspondiente. Bueno, ya estamos en otro caso.
Más supuestos en los que incide. En relación con la georreferenciación, que estamos empezando ahora aquí, ya tenemos el convenio en Vizcaya, lo tenemos en Álava y ya vamos a empezar a exigir, ya la estamos exigiendo, la georreferenciación. Uno de los supuestos que recoge la ley hipotecaria en los que es obligatorio la georreferenciación de la finca es cuando se realiza una segregación. Cuando se saca un cacho de terreno de una finca y se crea como una finca nueva, en ese caso tiene que estar georreferenciado. ¿Hay que exigir la georreferenciación cuando se desvincula un caserío? ¿Hay que exigir la georreferenciación para el caserío y para cada uno de sus pertenecidos? Bueno, pues nuevos conflictos en los que entramos. Y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero tiene mucha importancia que incide en la propia competencia registral cuando, o a la vista del artículo 2 del reglamento hipotecario. El artículo 2, que regula cuál es el registro competente cuando una finca tiene una superficie que comprende 2 o más ayuntamientos o secciones o el distrito hipotecario de 2 o más registros, dice que será competente el registro en cuyo territorio se encuentre la porción de mayor extensión. Entonces, si tenemos un caserío con pertenecidos en el que le agregan un caserío, en el que le agregan un pertenecido que está situado en otro registro, pues automáticamente desplazan la finca de este registro a otro, con lo cual es exagerado, pero se podría elegir qué registro quieres en que realice la calificación. Bueno, el caso es que con la figura del caserío y su sección y registro también se plantean problemas. Y ya finalmente, a modo de cierre, reconocer también la eficacia que ha tenido, y porque tiene una gran repercusión en la práctica, del concepto de la vecindad civil vasca, que ha supuesto no solo la unificación del régimen sucesorio, del régimen de legítimas, que antes estaba circunscrito a Vizcaya y hoy en día se extiende también a Guipúzcoa y Álava. No solo la extensión de este régimen, sino también la extensión de los instrumentos de ordenar la sucesión que han tenido, que tienen los que adquieren ahora la vecindad civil vasca. La posibilidad de utilizar los pactos sucesorios, la posibilidad de utilizar los poderes testatorios, que, aunque ya estaban previstos antes en la ley, con la reforma de 1999, no se estaban utilizando y, sin embargo, tras la ley del año 2005 sí se ven cada vez más frecuente esta serie de figuras, por lo que también tiene una incidencia en la práctica registral. Y, bueno, cierre un poco abrupto, pero hasta aquí. Gracias.